CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Iniciamos semana laboral, esperando que el fin de semana largo lo hayan aprovechado para estar en sus familias, para poder dedicarle tiempo de valor a cada uno de los miembros del hogar, porque así es como construimos desde abajo todos los pilares fundamentales de una sociedad bien estable. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar conversando con especialistas, con miembros de una gran cooperativa, quizá de las más sólidas o las más sólidas del país, sobre el modelo cooperativo, sobre cómo han logrado triunfar en un sistema tan competitivo y cómo han innovado con recursos que normalmente no se tienen dentro del horizonte de lo que es una cooperativa tradicional. Vamos a estar conversando con los amigos de Copenae, don Adrián Álvarez, gerente general, también con Nacira Burgos, gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, y por supuesto con Diego Loaiza, gerente de WINC. Ustedes dirán que es WINC, pues acostúmbrense al término porque es el primer neocooperativa del país. Y vamos a escuchar algo muy diferente a lo que siempre hemos escuchado, cómo es que funciona, cómo es que trabaja, pero para darle la muy cordial bienvenida, hacemos primero el saludo inicial con el gerente general de la organización, don Andrés. Bienvenido. Hola, Jonathan. Muchísimo gusto. Don Adrián. Sí, perdón. No te don Adrián. No te preocupes. Un placer estar acá en tu programa, poder conversar un rato con vos y con todos los oyentes. Para nosotros en Copenae es un honor poder compartir lo que hemos hecho, es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y también muy comprometidos. Hoy tenemos más de 260,000 personas que son los asociadas de Copenae, consecuentemente son los dueños de la cooperativa y son las personas también que utilizan todos los días nuestros productos y servicios. Desde que nació Copenae hasta ahora, un mar de historias, un mar de experiencias, un mar de historias personales, de éxito, que hacen la diferencia, Nacira. Así es, muchas gracias, Jonathan. Copenae cumple 58 años de existir este 2024 y la verdad es que nos complace mucho estar aportando al desarrollo de Costa Rica desde la trinchera de una entidad que es parte fundamental de la economía social de Costa Rica. Así que es un gusto estar aquí conversando. Igualmente. Y vamos a hablar finalmente con Diego Loaiza de WINC. Diego, bienvenido. Gracias. Sí, bueno, contarles un poquitito sobre el neocooperativismo que mencionabas al inicio. WINC es una gran iniciativa que hace 6 años Copenae ideó y pensó, y bueno, hoy encantados de compartir un poco sobre todo esto que estamos preparando para esta nueva generación de cooperativistas en el país. Don Adrián, cuando hablamos de Copenae, es más, vamos desde el principio, cuando hablamos de cooperativismo, del ecosistema cooperativista en el país, se han dado muchas experiencias, se ha ido madurando el concepto. ¿Qué es hoy en día el cooperativismo enfocado con un comparativo con el pasado? ¿Cómo ha ido madurando el sistema? Sí, a ver, yo pienso que son muchísimos los éxitos, las historias de éxito de cooperativas, no solo en el sector en el que estamos nosotros, que es en el sector de intermediación financiera, sino en prácticamente todas las actividades del país. Tenemos muchas actividades de éxito, algunas a gran escala, como las cooperativas de electrificación rural, en otros lugares cooperativas agroindustriales que se han convertido prácticamente en el motor de desarrollo de un pueblo. Recuerdo ahorita el caso de Conaprosal, por ejemplo, en Avangares, el caso de Copeagri en la zona sur del país. Que son famosas. Son famosas, son cooperativas que como lo digo, desde hace muchísimos años, porque acá voy a incluir a Copenae, hemos venido impactando positivamente en la generación de riqueza, en la distribución de riqueza.
Entonces yo diría que si lo comparamos con hace 20, 30, 40 años, el sistema ha mejorado, pero sin duda también tenemos un gran reto que es seguir trabajando en la creación, en el fomento y en el fortalecimiento de los miles de cooperativas que hay en este momento en el país. Es quizá ese elemento que estabas tocando recientemente de hacer más universal el acceso al dinero, a la producción, a un desarrollo, a mi propia empresa, la principal variante de un sistema cooperativista, donde todos son dueños, donde todos pueden impulsar y donde todos pueden lograr. Así es, y para muchas personas, en el caso de Copenhague, te voy a dar algunos números. Estamos hablando de una cooperativa que tiene hoy, casi 58 años después de haberse creado, como lo decía Nasira, una cooperativa que tiene un patrimonio de 160.000 millones de colones. Y la pregunta aquí sería, ¿cuáles de los 260.000 asociados de Copenhague tendrían la posibilidad de ser codueños de una de las principales instituciones financieras de este país? Y probablemente la respuesta es ninguno o muy poquito. O con una participación tan activa, porque eso es otro tema. El sistema cooperativista le da la posibilidad de ser agente activo de su propia participación. Así es, exactamente. Entonces, esas 260.000 personas, independientemente de cuánto capital hayan aportado en el tiempo, tienen el mismo poder, por decirlo de alguna forma, para llegar a una asamblea de Copenhague y proponer su nombre para ser parte de nuestro consejo de administración, de comité de vigilancia, de comité de educación. Es una regulación propia del sistema. Cada uno vela porque el sistema funcione, porque le sirve que funcione. Así es, exactamente. ¿Cuál es el principal escollo que han tenido que superar a lo largo de la historia en Copenhague para seguir avanzando? ¿Cuál es el principal pero? Tal vez es cultura organizacional, tal vez es la coyuntura país, tal vez es la cultura tica, que somos muy particulares en brincarnos la cerca muchas veces para lograr cosas. ¿Cuál es el principal escollo que han tenido que superar para estar donde están hoy? Sí, yo no podría decirte uno solo que haya sido igual para todas las décadas. Tal vez podemos hablar algunos de los más recientes. Y uno que tiene que ver es una consecuencia del éxito que hemos tenido como sector. El sector cooperativo de ahorro y crédito de hace 30 años representaba menos del 1% de participación de mercado del sistema financiero costarricense. Hoy representamos más de un 11%, y esa participación de mercado la tomamos únicamente considerando las áreas donde operamos las cooperativas de ahorro y crédito, que es el negocio que entenderíamos tradicionalmente como el de la banca de personas, pues ya las cooperativas de ahorro y crédito hacemos más de un 30% de ese negocio en el país. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los principales retos? Es adaptarnos a todo lo que implica, a toda la normativa que tenemos que respetar como un actor más del sistema financiero costarricense. Y las cooperativas que hemos decidido crecer en cuanto a tener cada vez mejor personal gestionando, las cooperativas que hemos decidido crecer en cuanto al tema de cómo se administran los riesgos de una institución financiera, las cooperativas que hemos apostado históricamente por un tema como el de tecnología, por ejemplo, sin una visión que creyera en ese tipo de temas desde hace más de 30 años, pues difícilmente hoy Copenhague podría decirles que es la dueña de la primera neocooperativa del país. Entonces, esos han sido pues, los retos como más relevantes que hemos tenido que venir enfrentando en los últimos años. ¿Cuál ha sido o cuál es la principal diferencia, para aclarar mitos en el inconsciente de la gente, entre un banco tradicional y una cooperativa de ahorro y crédito que se mueven en el mismo océano? La diferencia básicamente está en quiénes son los dueños. Tenemos el sector de la banca privada, donde los accionistas, los dueños de ese capital, pueden ser, por ejemplo, un grupo de inversionistas de fuera de Costa Rica que tienen bancos en otros países y deciden poner un banco acá en Costa Rica. O en el caso de nuestros bancos comerciales del Estado, donde los dueños pues es el Estado, como todos sabemos. En el caso de las cooperativas, son un grupo que cuando se creó Copenhague tenían que ser más de 20 personas, y así arrancamos, más de 20 personas que se unen y que aportan un capital inicial, y que desde que se creó hasta hoy en día lo que hemos hecho es crecer en cuanto a la cantidad de personas dueñas y la cantidad de personas que aportamos capital.
y de esos mismos dueños somos los que decidimos quién va a estar en nuestro consejo de administración, que es el equivalente a una junta directiva de un banco tradicional, y de ahí en adelante el resto es exactamente lo mismo. En Costa Rica la normativa que tenemos que respetar las cooperativas de ahorro y crédito es prácticamente la misma que tiene que respetar cualquier otra institución financiera del país. Y eso ha ido también ajustándose en función de la superintendencia que ve el tema del sistema financiero, porque hay que ir ajustando la cancha para que todos tengan cancha pareja, y eso es una práctica correcta dentro del sistema. Así es, así lo vemos nosotros también. ¿Cuáles son o qué los llevó a formar el llamado grupo empresarial que aglutina actualmente 5 cooperativas? ¿Cómo se llegó hasta ese punto? Bueno, en Grupo Empresarial Cooperativo nos invitaron a nosotros a participar. Realmente fue una iniciativa donde estaba Copeagri, donde estaba Conaprosal, donde estaba una cooperativa de electrificación, Copesantos, y nos invitaron en ese momento a participar. Estamos hablando de finales de la primera década de este siglo, 2008-2009, nosotros decidimos entrar ahí. Y bueno, en Grupo Empresarial lo que buscamos hoy en día es realizar cualquier tipo de actividad que nos ayude a las cooperativas dueñas en 2 líneas. Por un lado, que nos ayude a generar economías de escala, a hacernos más eficientes en las labores que hacemos. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos en Copenhague, trabajamos directamente en la planilla de la cooperativa cerca de 800 personas, pero hay más de 200 que trabajan para Grupo Empresarial y nos brindan servicios a nuestra cooperativa. Y la otra línea es qué tipo de actividades podemos realizar o podemos apoyar a las cooperativas dueñas para generar más ingresos. Y eso les ha dado más fortaleza dentro del giro de negocio que ustedes tienen. Totalmente. Por ejemplo, uno de los grandes temas que teníamos las cooperativas, hablando de redes de corresponsales no bancarios, que acá entonces tenemos probablemente la que todo el mundo tiene en la cabeza, es la del principal banco comercial de este país, que es BN Servicios. Bueno, ¿cómo hacíamos entonces nosotros nuestra propia red de corresponsales no bancarios? Decidimos hacerla en Grupo Empresarial, es Grupo GEI, y hoy en día, o la red GEI más bien, y hoy en día entonces tenemos un grupo de cooperativas de ahorro y crédito que somos dueñas de nuestra propia red de corresponsales no bancarios. Esa era la siguiente pregunta, ¿cómo funciona el Puntos GEI? ¿Cuál es el sistema tan innovador que los hace diferentes? Sí, Puntos GEI nace y la principal actividad de la empresa de Grupo Empresarial que crea Puntos GEI era ser un mayorista del ICE en la colocación de tiempo aire. Históricamente el ICE ha tenido 6, desde luego quedamos 4 y hoy en día somos 2 mayoristas en la venta de telefonía de tiempo aire para ICE. Entonces ya teníamos una red, un sistema, toda la tecnología para interconectarnos con miles de puntos en el país. Y tenemos entonces, en esa base es la que decidimos crear una red donde los asociados de Copenhague, de Copealianza, de Copecaja, de Cosique, y creo que esas 4 cooperativas por ahora, puedan realizar alguna parte de las labores que tradicionalmente hacían en la sucursal de las cooperativas. Por ejemplo, ir a hacer un pequeño depósito o un retiro de efectivo, ir a pagar un crédito, ir a pagar tarjeta, ir a hacer soporte al capital social. Mucho de la orientación del sistema es acercarse al cliente, no estar esperándolos en la sucursal, que eso es mucho de lo tradicional, que eso ha ido cambiando. Así es, facilidad y acceso. Incluso han incursionado ustedes, don Adrián, en el negocio del procesamiento de medios de pago, y eso pinta una diversificación del negocio bastante interesante y bastante necesaria. Así es. El tema del procesamiento de medios de pago, como ha funcionado históricamente acá en el país, es que los actores más grandes del sistema, tanto Banca Comercial del Estado como bancos privados, unos pocos de ellos, 4 si no me equivoco, se autoprocesan. O sea, ellos mismos desarrollaron las capacidades para hacer el procesamiento. El resto de actores que decidíamos hacer emisión de tarjetas de débito o tarjetas de crédito, teníamos que contratarle ese servicio de procesamiento a un tercero. Nosotros lo que decidimos entonces fue convertirnos en la primera cooperativa que tenía las capacidades para autoprocesarnos, y ya hoy en día, desde el año pasado, lo hacemos exitosamente, y ofrecemos también ese servicio entonces a algunas otras cooperativas e instituciones financieras.
¿Cuál es el beneficio principal? Que lo hacemos, creemos nosotros, de una forma más eficiente, más económica, con mucho mayor rapidez. Por ejemplo, hoy somos una de las primeras instituciones en el país que tiene las capacidades para tener sus tarjetas de débito y de crédito en billeteras digitales, ¿verdad? Que es hacia donde vamos en Costa Rica y en el mundo. Nasira, vamos a hablar un poco sobre el término, si te parece, de sostenibilidad. Uh-huh. La sostenibilidad hace 20 años era muy diferente a lo que es ahora. Así es. Ha costado mucho cambiar la cultura organizacional y la cultura país en función de este término. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Copenhague para este tema? Gracias, Jonathan. En realidad, en sostenibilidad yo creo que Costa Rica está aprendiendo. Sí. Están desaprendiendo para aprender. Exactamente, porque la conceptualización de sostenibilidad, que primero la palabra no se utilizaba años atrás, se veía todo englobado en un tema de responsabilidad social empresarial, enfocada en proyectos, y anterior a eso un tema de filantropía propiamente. Hoy día la sostenibilidad, ¿qué quiere decir? Ok, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y desarrollar el negocio de tal manera en que no comprometamos las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, no podemos agotar recursos, no podemos tener un gobierno corporativo deficiente, no podemos hacer las cosas con irresponsabilidad porque entonces se vuelve un desgaste para el futuro. Nosotros vemos la sostenibilidad desde las 4 dimensiones, de la dimensión económica, la dimensión de gobierno, la dimensión ambiental y la dimensión social. Y Copenhague, en realidad, al ser una cooperativa, un actor de la economía social de Costa Rica, ya viene desde su identidad haciendo cosas propiamente enfocadas en este tema, ¿verdad? Entonces, primero es respetar nuestro propósito, que es generar bienestar a nuestros asociados, ¿verdad? Nosotros no podemos pretender hacer proyectos de responsabilidad social o proyectarnos desde la dimensión social y ambiental, si nosotros desde la dimensión económica, que es la de generar bienestar para nuestros asociados, haciendo un negocio correcto, un negocio con condiciones justas y con condiciones inclusivas para la población, pues esto nos permite ser sostenible todo lo demás y poder aportar a Costa Rica de diferentes perspectivas. Entonces, lo veo como que hemos llegado a verlo de manera integral, ¿verdad? Ya no lo vemos como un tema netamente enfocado en proyectos, sino en cómo se vuelve una cultura y se vuelve un modo de operar. ¿Será entonces el concepto de invertir responsablemente una forma de obtener rendimientos atractivos y humanizar a la cooperativa en función del público que tiene? Sí, vamos a ver, tiene mucho de eso. Más allá de rendimientos propiamente, yo creo que el negocio en general se vuelve fundamental que se haga de manera responsable, ¿verdad? Tener productos y servicios que sean justos y que sean adaptables a la población que atendemos. Nosotros atendemos población adulta mayor en gran parte, atendemos jóvenes a través de la transformación digital, por ejemplo el tema de Wink, que ahorita vamos a profundizar un poquito más. Tener todas las condiciones para ofrecer esos servicios y productos a todas esta variabilidad en la población que atendemos. Y de ahí, por supuesto, que no solamente el negocio, sino que además cómo podemos aportar además al desarrollo de Costa Rica. Tenemos proyectos interesantísimos, pero más allá de eso, en temas de inclusión, por ejemplo, el 30% de nuestra cartera de crédito para negocio son mujeres las que lo reciben, ¿verdad? Y esperamos que eso aumente por un tema de inclusión. Aunque nuestra cartera de crédito para negocio es aproximadamente un 2.5%, únicamente vamos en camino a aumentar ese porcentaje, ¿verdad? A diversificar el negocio de tal manera que nos permita generar desarrollo y asesorando, acompañando. Nuestro consultorio financiero no solamente atiende a personas con criticidad financiera. Este primer trimestre del 2024 esperamos poder atender a empresarios que necesitan entender cómo guiar ese negocio de manera correcta para hacerlo rentable y sostenible en el tiempo. Entonces, como ves, es un tema muy integral. Tocamos muchas fibras en nuestros asociados. Y de hecho, no solo se tocan, sino que se transforman. Y es por lo que decía hace un rato. La forma de pensar del TICO no está estructurada en función de estos pilares. Y estos pilares lo que hacen es transformar para generar éxito y rentabilidad en todas las áreas, no solo en la parte económica. Correcto. Ustedes en todo lo que es la parte de difusión de las historias, de cómo es que pasa, de cómo es que se logra, humanizan el concepto cooperativista, que de por sí es humano,
porque es parte de la entraña del sistema. ¿Cuál es la principal motivación o la principal conclusión, más que motivación, conclusión de todas estas historias que ustedes desarrollan y que ustedes dan a conocer? ¿Cuál es la principal lección que ustedes encuentran a lo largo del año y que los motiva a seguir adelante? Claro, yo creo que hay muchas lecciones, hay muchas conclusiones, y eso nos da armas para seguir trabajando de aquí en adelante. El tema de inclusión es muy importante. ¿Por qué? Porque entendemos que todas las personas tenemos derecho de tener acceso a productos y servicios financieros, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, a través de la diversificación, de la transformación digital, de la apertura a nuevos productos y servicios, de entender a nuestro asociado de manera más integral, ¿verdad? Pensando en la persona y no pensando netamente en el negocio como un todo, ¿verdad? Sino entendiendo las necesidades individuales de los segmentos que atendemos. Y ahí, sin verlo solamente enfocado en un tema comercial, es donde encontramos otras oportunidades que nos han permitido contar esas historias, ¿verdad? Entender cómo nosotros nos involucramos, por ejemplo, en la labor que hace el BAMBI en otorgamiento de bonos de vivienda, ¿verdad? Hasta dónde llegamos. Hemos llegado a poblaciones indígenas, visibilizándolas. A eso nos ha llevado también a desarrollar proyectos como los proyectos que tenemos en sostenibilidad de carácter social y ambiental en el territorio indígena Cabecar, por ejemplo, que nos ha permitido darle herramientas de generación de ingresos a esta población vulnerable, y adicionalmente generarle espacios de desarrollo como albergues humanitarios, ¿verdad? Que les permitan llegar a los accesos y accesar a productos financieros, a servicios financieros, a servicios médicos. Entonces, ese alcance, esa consecuencia de nuestra intervención es lo que nos dice, ok, tenemos que seguirlo haciendo, porque al final de cuentas nuestro propósito es que la mayor cantidad de personas o la mayor cantidad de población tenga acceso a lo que nosotros damos, que al final de cuentas son productos y servicios financieros. Pero ahí viene otro tema también. Entonces, si nosotros estamos en el negocio de la intermediación financiera, ¿cuál es nuestra principal responsabilidad o nuestro principal impacto? El endeudamiento en Costa Rica. Siendo un país que está sumamente endeudado, ahí viene otro tema, el tema de educación financiera. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Bueno, tenemos herramientas, pero también necesitamos ¿verdad? Que la gente se comprometa. Entonces, por ejemplo, el consultorio financiero que nosotros aperturamos en el 2023, que yo te mencionaba, que ataca a personas con criticidad financiera, ya hemos llegado a un punto en que gracias a ese compromiso de esas personas que han recibido esa atención y ese acompañamiento, ya podemos llegar también a atender personas que están bien, pero que quieren estar mejor. No solamente un tema de criticidad financiera. Entonces vamos ampliando el alcance. Y eso nos ha permitido también generar conciencia, no solamente en la población y nuestros asociados, sino también en el público interno, que al final de cuentas es el que da el servicio a esos asociados. Ese consultorio me parece por demás muy curioso en positivo, porque nuestros abuelos compraban cuando tenían ahorrado, iban y a contado. Nuestros papás empezaron el tema del efecto cíclico del endeudamiento, pero siempre en una zona segura, en una posición conservadora. Esta generación se olvidó de las dos pasadas, porque el efecto consumista hace de que se necesite todo ya, después voy a ver qué hago. Exactamente. ¿Cómo devolvemos el tiempo sin devolverlo? ¿Cómo esas lecciones de nuestros antepasados podemos ponerlas otra vez en un sistema, pero en un conglomerado de ideas que están en caliente? No podemos parar el mundo para transformar mentes para poder seguir avanzando. Correcto. ¿Cómo hacemos para hacer ese cambio? Es un proceso complejo, pero es un proceso que nosotros estamos dispuestos a asumir y que lo hemos asumido a lo largo del tiempo. Hace 9 años, Copenhague desarrolló un programa que se llama Finanzas sobre Ruedas, en las que se han atendido una cantidad enorme de personas a través de capacitación y formación. Nosotros tenemos un campus virtual enfocado exclusivamente en educación financiera, al cual nuestros asociados tienen acceso. Adicionalmente, el programa de educación financiera ha llegado inclusive hasta territorio indígena. Te mencionaba, por ejemplo, en territorio indígena las personas no tienen mucha noción del valor del dinero, porque ellos todavía trabajan con el trueque y otro tipo de, exactamente, de métodos. Entonces, enseñarles, porque cuando salen
a recibir servicios médicos y demás, tienen que lidiar con eso. Entonces es un tema de irse incluso a las bases. Pero ¿qué pasa con el consumismo y qué pasa con la realidad del endeudamiento de Costa Rica? Bueno, nosotros aportamos un grano de arena, ¿verdad? A esa gran labor que es transformar y desmitificar muchos conceptos, como por ejemplo el de endeudamiento. La gente ve el endeudamiento como está satanizado. Hay que ver el endeudamiento como un método sano de desarrollarse, ¿verdad? De invertir incluso, y de generar negocio, de generar bienestar para las familias. Y es ahí donde viene la labor del programa de educación financiera. El consultorio financiero, por ejemplo, si un asociado nuestro tiene un tema complejo financiero, puede accesar, y una persona se dedica exclusivamente a él, a entender cuál es su realidad y cuál es el plan para salir de esa criticidad, ¿verdad? Y hasta que no esté fuera, obviamente con la disposición de la persona, Copenhague no se hace a un lado y le da seguimiento, ¿verdad? Campañas de comunicación enfocadas en este tema, ¿verdad? En cómo nosotros podemos tener claridad de cómo administrar nuestras finanzas como persona, ¿verdad? Yo te mencionaba ahora que también vamos a involucrarnos en 2024 en un tema de negocio, pero tenemos que empezar por la persona para llegar a un alcance mucho mayor. Es quizá, Nasira, el atacar en el buen entender del término a los estudiantes de escuela y colegio una forma de impactar en los padres para que dejen círculos viciosos tóxicos económicamente hablando. Sin duda alguna. Sin duda alguna, porque al final de cuentas, el niño recrea lo que ve en su hogar, sin duda alguna, y se acostumbra a ese modo de vida de gestión del dinero irresponsable, si lo queremos llamar así, o poco consciente, si lo está viendo conforme va creciendo. Y puede ser efecto hacia atrás, de ellos, y decirle a los papás, no, eso no se hace. Exactamente. O por qué no hacemos esto. O vieras que nos enseñaron que el chanchito funciona, como hacíamos antes. Sí, sería de mucho valor que definitivamente nosotros podamos trabajar desde la niñez y de la adolescencia este tema. La educación viene desde ahí. No todos los vamos a ver, hay colegios del régimen privado que sí tienen programas referentes a este tema, pero en el sector de la educación pública, que es a la que va la mayoría de nuestros niños y adolescentes, hay una gran necesidad. 92%. Exactamente, hay una gran necesidad de que toquemos estas fibras, ¿verdad? Y que empecemos a hablar con normalidad de la gestión correcta de las finanzas personales. Es como un tabú, se convirtió en tabú. Por eso te hablo de desmitificar. Así es. Hay antes de entrar con el tema de la neocooperativa, que antes de entrar a cabina le decía a Diego, tengo muchas preguntas, porque sí me interesa mucho, y he visto por experiencias familiares el sistema, y me gusta mucho y tengo mucha curiosidad. Pero hay un tema que me gustaría que explicaras un poco más a fondo, Nasira, que es el negocio sostenible. ¿Cómo se hace un negocio sostenible en el correcto término de la sostenibilidad? Bueno, es una gran pregunta. Si lo vemos desde la perspectiva de nuestras 4 dimensiones, que, bueno, empezando por el tema económico, bueno, ¿qué pasa con el tema económico en nuestro negocio, que es la intermediación financiera, particularmente en Copenhague? Bueno, nosotros tenemos que desarrollar la administración de ese negocio de manera responsable para que los resultados generen bienestar a nuestros asociados, que son los dueños de la cooperativa. Desde la dimensión de gobierno, de gobernanza, se ha trabajado fuertemente en mejorar las prácticas de gobernanza en la cooperativa, que nuestro consejo de administración esté actualizado, formado, informado y que pueda gestionar su rol de manera correcta. Adicionalmente, se acaban de incorporar 2 miembros independientes, que son directores que nos vienen a, obviamente, generar un factor de asesoría, si lo queremos llamar de esa manera, externo, con mucha experiencia, con una visión un poquito más global, pues paralelamente a la visión interna que tiene nuestro Consejo de Administración, y así para abajo, todo lo que tiene que ver con procesos, roles y demás en la cooperativa, profesionalizándolos y optimizándolos. Después tenemos la dimensión social, que más allá de, como les decía al inicio, ir a pintar escuelas o hacer donativos, que eso no es entender cómo somos inclusivos, cómo damos condiciones óptimas para mujeres, para niños, para jóvenes, para adultos mayores.
Y en la dimensión ambiental, no solamente el tema de nuestros proyectos, que por ejemplo Bosque Copenhague, es un proyecto de reforestación que nosotros trabajamos con la Fundación Banco Ambiental. No solamente la siembra de árboles, sino lo que hay alrededor de eso. Por ejemplo, nosotros paralelamente a ese proyecto damos empleos verdes a mujeres jefas de hogar que no tienen ingresos y que al cuidar los árboles para que sean sostenibles en el tiempo, reciben una remuneración que les permite tener ¿verdad? Esa manutención de sus hogares. Que es un ejemplo de cómo un proyecto, ¿verdad?, extiende esas ramas a otro tipo de impactos. Pero no solamente eso, sino entender además internamente cómo nosotros administramos correctamente nuestros recursos, somos responsables en temas de consumo, somos cuidadosos con el tema de los proveedores que nos atienden, ¿verdad?, por un tema de responsabilidad ambiental y demás. Entonces, yo creo que la sostenibilidad es una palabra muy integral y que si lo gestionamos desde la perspectiva de las 4 dimensiones, sobre todo una cooperativa que tiene tal responsabilidad, ¿verdad?, que tiene 260,000 dueños, es cuando se vuelve sostenible en el tiempo. Interesante, muy interesante. Vamos al tercer pilar de esta conversación, neocooperativas. Don Diego Loaiza, bienvenido al programa nuevamente. Gracias. Exactamente, ¿cómo podemos entender el concepto de neocooperativa? Primero, estaba el concepto de neobancos a nivel global. Se ha entendido de cierta forma que cómo funciona y qué es. En Costa Rica no tanto, no ha tenido tanta profundidad, pero ustedes innovan con una neocooperativa, la primera del país. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Sí, la primera del país y la primera de la región. Y tal vez a mí me gusta, para explicar un poquito más el concepto, irme un poquito a la historia de cómo nace WINC, ¿verdad? Y entender cómo llegamos a empezar a llamarnos nosotros neocooperativa. WINC nace, como le mencionaba al inicio, hace 6 años, ¿verdad?, bajo una iniciativa de querer transformar digitalmente a Copenhague, ¿verdad?, y tener una herramienta donde fácilmente se puedan afiliar asociados con solamente la cédula, en 5 minutos poder abrir cuentas Copenhague desde una aplicación 100% digital sin necesidad de ir a ninguna sucursal. Y en 2018 para mí es clave, ¿verdad?, esta idea que se le ocurre a Copenhague de incurrir en el mundo fintech, ¿verdad?, de tener esta aplicación. Y empieza a tener resultados muy, muy interesantes, donde en el primer año afilia 20,000 nuevos asociados, 20,000 nuevos Winkers, ¿verdad? Y a partir de ahí se ha mantenido de una manera muy constante al punto que al día de hoy se han llegado a afiliar 130,000 asociados a través de la plataforma Wink. Y el número es bastante interesante, pero tal vez la composición de estos asociados es lo que lo hace aún más interesante y es algo que nos hemos dado a la tarea de estudiar muchísimo. Empezamos a profundizar, a hablar mucho con estos asociados, son asociados que participan mucho y nos hemos dado cuenta de datos muy interesantes de un sector que sin querer queriendo, ¿verdad?, se terminó atacando, ¿verdad?, y se atacó muchísimo el sector informal, el sector joven, ¿verdad?, la promedio de edad del Winker es 28 años. Tenemos altamente la penetración muy alta en el sector informal, como mencionaba, muchísimas personas, por ejemplo, programadores que trabajan en el exterior, gente que tiene Airbnbs, gente que recibe ingresos a través de plataformas PayPal, por ejemplo, como la que nosotros tenemos alianza. Y esto entonces nos hizo a nosotros abrir los ojos, ¿verdad? Y también estar muy satisfechos, ¿verdad?, con algo que se hizo muy orgánicamente, ¿verdad? Porque Wink ha crecido de una manera con muy poco mercadeo, ¿verdad? Y atrajo a esa población. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene altamente satisfechos? Que rápidamente atacamos un pilar fundamental del fintech, del mundo fintech, que es la inclusión financiera, ¿verdad? Entonces, desde el mundo, y empezamos a juntar un montón de conceptos del mundo del cooperativismo, empezamos a hacer inclusión financiera, empezamos a traer una población nueva, una población diferente, y esto nos hace que nosotros digamos, pucha, esto es realmente lo que nosotros llamamos inclusión financiera desde la cooperativa, y podemos llamarnos un no cooperativismo, ¿verdad? Y desde ahí es donde empezamos nosotros a hablar de este término,
Y también a la misma vez se nos presentan retos importantísimos, porque como bien lo mencionaba ahora Nasira, el tener esta población joven nos abre también los ojos a que tenemos que hacer una labor desde los conceptos básicos del cooperativismo, de educación, de promover ahorro, ¿verdad? Que es algo sumamente importante para nosotros desde WINC. Y ahí es donde cada vez hacemos más fuerte este concepto de neocooperativismo, donde nos sentimos altamente comprometidos en educar, ¿verdad? Y sobre todo socializar todos los conceptos de la cooperativa a esta nueva población Winker. Diego, me están diciendo la colega, compañera y colega de ustedes, Paola, que tenemos un problema de imagen. Hágase para acá para que pueda salir en la toma. Okay. Aquí también tenemos que ser inclusivos en esa parte. Usted también puede estar dentro de la toma. Diego, no sé si ahí, Eduardo, me avisas si está dentro de la toma para... Ahora sí. ¿Cuál es la principal diferencia de la neocooperativa con la cooperativa tradicional? La inclusión en fintech, la inclusión financiera de gente que estaba totalmente en un mundo informal, pero ¿eso no se puede hacer en un sistema tradicional? ¿O cuál es el principal agregado que ustedes dan para que ustedes sean la opción de este mercado? Yo diría que la digitalización, ¿verdad? La digitalización es lo que marca la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esta población nueva a la que WINC ha llegado es una población que ya no le gusta ir a la sucursal, ¿verdad? O sea, es esa población, yo siempre pongo el ejemplo que, por ejemplo, mi abuelo, que en paz descanse, para él ir a las... El banco era la experiencia. Exacto, sí, él se mudaba todas las mañanas, ¿verdad? Para ir a la sucursal y pasar toda la mañana en la sucursal, ¿verdad? Era como su pasatiempo. Y ahora, más bien se da las nuevas generaciones, ¿verdad? Que es esta nueva población que trajo WINC, que es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Que más bien quieren hacer todo desde el celular y que más bien al rato ni entienden el concepto de sucursal. Entonces, dentro de esta labor de atender esta nueva población que solo quiere hacer todas sus transferencias desde la aplicación, tenemos que venderles todos los conceptos del cooperativismo que son muy importantes, que tal vez quizás es el reto más importante, y que ellos entiendan que son excedentes, que ellos entiendan que es capital social, que ellos entiendan que es ser asociado o socio, que es algo que estamos tratando de cambiar ese pensamiento, ¿verdad? Que no solo somos socios, sino también somos dueños de una plataforma, ¿verdad? De la cual nosotros somos parte de. Entonces, para mí, esa digitalización de las personas, eso quererse hacer todo 100% digital, es el reto más importante de la cooperativa. Y el otro reto que ustedes me están diciendo que atacan es la exclusión financiera, que en Costa Rica todavía es importante. Sí. Y que genera, a la par de una informalidad del 50% del mercado de la fuerza laboral, todo un reto de logístico de cómo llegar y cómo darle la confianza de usted puede formar parte, tiene riesgos, como todo, pero es algo que le va a ayudar a salir adelante. Sí. Es un temazo, ¿verdad? Eso que mencionás, y es algo que nosotros desde WINC estamos altamente comprometidos en atacar. Vamos a ver, Costa Rica es un país altamente bancarizado, ¿verdad? Realmente desde que tenemos una penetración altísima de plataforma celular, ¿verdad? Que eso es un gran paso para la bancarización. Siempre viendo a transformar todo. Correcto. Y lo segundo es que sí, o sea, la mayoría, más del 80% de los ticos tienen una cuenta bancaria, ¿verdad? Esto, tal vez a los ojos de la inclusión financiera uno diría, no, Costa Rica ya está bien en inclusión financiera, pero no. ¿Por qué? Porque productos crediticios, no todo el mundo tiene acceso a productos crediticios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué? Por el dato que acaba de dar, porque Costa Rica tiene una penetración de informalidad altísima, ¿verdad? Y esto hace que sea difícil para este sector informal entrar o tener acceso a productos crediticios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desde WINC hemos venido trabajando? Con nosotros como FinTech nos identificamos y creemos que podemos resolver este problema. ¿Y cómo? Por los datos, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que la data es la que nos puede
justificar o nos puede dar herramientas para nosotros poder colocar productos crediticios, obviamente haciendo que el riesgo sea pequeño, ¿verdad? Obviamente siempre se trata de disminuir el riesgo, pero no porque una persona esté trabajando en el sector informal no podemos hacerle la vida difícil, ¿verdad? Y yo creo que eso sí es algo que nosotros desde el fintech y desde el neocooperativismo estamos intentando resolver. Justamente nosotros estamos lanzando actualmente un producto dentro de Wink, que es la nueva tarjeta de crédito, donde estamos haciendo un análisis de los asociados de una manera no tradicional, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es analizando toda la data transaccional de los asociados, que mínimo les pedimos que estén 6 meses dentro de la plataforma. Con eso ya podemos saber dónde compran, cuáles son los comercios que utilizan, cuánto tienen de ahorro en sus cuentas, si pagan servicios o no. Y bajo eso lo que hicimos fue desarrollar un modelo de riesgo, ¿verdad? Y estamos otorgando tarjetas de crédito basados en este modelo nuevo, ¿verdad? De inclusión financiera justamente que estamos desarrollando. ¿Quién puede y quién no puede estar dentro de Wink? Todos pueden. Todo el mundo puede estar dentro de Wink. Para poder afiliarse a Wink solamente necesitas la cédula o inclusive el DIMEX. Entonces tenemos también una alta penetración, por ejemplo, en ciudadanos de Nicaragua, ¿verdad? Que trabajan aquí en Costa Rica y abren cuenta a través de Wink para poder manejar sus fondos. Y para efectos prácticos tienen las mismas regulaciones que un sistema financiero tradicional. Totalmente. Todo igual. Todo igual. Sí, nosotros somos 100% igual que Copenhague, seguimos toda la regulación igual que Copenhague, vamos dentro del mismo paquete, ¿verdad? Regulatorio de Copenhague, entonces sí. Don Adrián, qué retador, porque la siguiente pregunta, gracias Diego, la siguiente pregunta, casi que necesaria y obvia es, ¿qué sigue? Si están tan sólidos, si están creciendo, si tienen innovación en la parte de fintech, si están transformando sistemas de negocio y sostenibilidad, si están dando esa cobertura y apetito de mercado tan profunda, ¿qué sigue para Copenhague? Muy bien. No, es una pregunta muy bonita porque quiero reforzar este último mensaje que daba Diego, que para nosotros es muy importante. Wink es Copenhague. Todo está dentro del mismo balance. Toda la solidez que tiene Copenhague la tiene Wink. Lo que sea el monto que usted tenga ahorrado en Wink y la operación de crédito es una operación totalmente respaldada por Copenhague. Y en ese tema, pensando en los que sigue, Diego lo decía también ahora, de los 260,000 asociados, 130,000 asociados han ingresado en los últimos 5 años a través de Wink. Entonces eso ha sido pues muy exitoso para nosotros. En 5 años hemos logrado duplicar la cantidad de asociados, ¿verdad? Lo que habíamos logrado acumular en 50 años con Wink lo hacemos en 5. El gran reto que tenemos ahora con Wink es, seguir desarrollando, seguir incorporando productos y servicios, pero es lograr que muchísimas de esas personas que entraron a Wink, algunas utilizan un producto como abrir su cuenta, hacer transferencias, utilizar PayPal, etcétera, es que sigan utilizando a Wink para todas las actividades que tengan que ver con su interacción con el sistema financiero, por ejemplo. Pero hay grandes temas de los que yo quisiera tocar acá, y también con Nasir hablábamos antes del tema del altísimo endeudamiento que tenemos los costarricenses en este país. Ese es un problema estructural que tenemos en Costa Rica que hay que resolver. Y hay otros en los cuales no soy experto, pero que creo que coincidiríamos fácilmente que tenemos retos como país, que es el tema de salud y el tema de educación. Nosotros tenemos historias, ¿no? Y de toda la vida hemos tenido historias de hijos de asociados, de hijas de asociadas que nos cuentan: yo pude estudiar gracias a Copenhague, y en mi familia pudimos resolver un problema de salud gracias al apoyo de Copenhague, en mi familia pudimos cuidar a un adulto mayor gracias a un producto de Copenhague que nos facilitó una cama ortopédica, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos que en el futuro de Copenhague, en el futuro del cooperativismo, ojalá nosotros podamos ayudarle mucho a este país en volver a enfocarnos a eso, en volver a enfocarnos en cómo nosotros, haciendo nuestra labor de intermediarios financieros, eso es lo que hacemos, cómo podemos seguir apoyando a las familias de este país en el tema de la educación, cómo podemos seguir apoyando a las familias del país en el tema de la salud,
como lo decía Nasira, cuál va a ser el rol nuestro en el tema de impactar positivamente en la disminución del altísimo endeudamiento, de mejorar la educación financiera de este país. Personas que están altamente hoy endeudadas y que están pagando tasas de interés, que no voy a decir los montos, pero todo el mundo sabe qué tasas de interés se pagan en este país, que a muchísimas personas las empujan lamentablemente a esquemas de financiamiento informal, como el famoso gota a gota, que se convierte en tragedias para las familias. Precisamente esa era una de las últimas preguntas que tenía y que hecha que lo abordase. Este sistema de educación financiera del modelo que nos comentaba Nasira, ¿es la respuesta o puede ser una respuesta sólida para el tema enfrentar el gota a gota? Por supuesto que sí, yo estoy convencido de que sí lo es. Tiene que ser una de las verticales en las que más trabajemos. Y vos lo decías antes, en algún momento, ¿cómo hacemos para incorporar estos procesos de educación financiera en las escuelas? Tal vez es muy atrevido de mi parte sin ser experto en el tema, pero por lo que he visto con mis hijos, yo cambiaría alguna de las materias escolares porque nos enseñen a ser buenos en este tema de educación financiera. Siempre he dicho, educación financiera, educación vial, son dos cosas que tienen que estar por fuerza en la malla curricular. Sería otro país. Te agregaría otro, que es el tema de educación emocional, que eso es otra plaga que tenemos, pero ahí, lamentablemente ahí en Copenhague no podemos hacer transformar el civismo, porque el civismo se cambió de entender qué era y atesorarlo. Antes, no sé si ustedes, pero donde yo estaba así, se cantaba el himno todos los lunes y habían actos cívicos a cada rato y todo el mundo entendía y se sabían hasta los himnos, y no es el tema de saberlo, es entender qué se celebra cada cosa, vivirlo. Y ahorita no. Ahorita nadie se sabe los himnos, nadie se acuerda qué celebra cada día y nada más sabe que es feriado. Así es. Eso es todo. Así es. Definitivamente. Entonces, yo estoy convencido de que en Copenhague tenemos con qué ser parte de la solución. Y estamos haciéndolo, estamos trabajando fuertemente para eso. Logramos, y probablemente recordás vos, en 2019 hacer una modificación a la ley que regula la actividad de intermediación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito. Esa modificación nos permitía a las cooperativas de ahorro y crédito varios temas importantes. Uno crucial es cómo financiamos la pequeña y mediana empresa. Antes lo decía Diego, en un país donde la informalidad se hablan de números del 50%. Entonces, si nosotros seguimos pidiéndole a las personas para que tengan acceso a un crédito lo que tradicionalmente se pide en el sistema financiero, pues esa gente va a seguir operando en el sistema informal y con las consecuencias negativas que ya todos entendemos y sabemos y quisiéramos eliminar. Y que bueno, se está haciendo esfuerzos desde diferentes trincheras en este país para lograrlo, pero nosotros tenemos que ser parte de ese tema. Y el otro elemento importantísimo es cómo nos convertimos entonces en un actor que impulse el financiamiento a la pequeña y mediana empresa. Nosotros también tenemos que decir en este tema, creemos que lo podemos hacer muy bien. Aún no hemos logrado implementar esas capacidades que nos da la ley por diferentes temas, pero estamos convencidos de que en el cortísimo plazo Copenhague va a poder tener un producto para financiar las pequeñas y medianas empresas de nuestros asociados que nos van a ayudar a que ese porcentaje que hoy en día tiene esa cartera dentro de nuestro portafolio, un 2,5% decía Nasira, que rápidamente empiece a crecer. Nasira, para ir terminando la entrevista, el concepto que vos liderás puede transformar empresas de los asociados, puede ser un agente multiplicador de un estilo de negocio diferente, más sano, económicamente hablando y humanamente hablando. Sí, gracias. Más allá de solo sano económicamente hablando, yo creo que es un tema de responsabilidad y compromiso con el entorno. Nosotros tratamos de involucrar a nuestros asociados en todo lo que hacemos, ¿verdad? O sea, los informamos y los hacemos parte. Y si un asociado necesita acompañamiento, inclusive en cómo integrar la sostenibilidad en su negocio, créanme que lo vamos a hacer. Como te decía, más allá de un tema económico, es cómo yo genero ingresos, ya sea para mí o para mi familia o para mi sociedad, ¿verdad? O para mi negocio propiamente, siendo responsable con mi entorno. Y cuando digo el entorno no es, como hablábamos al inicio, no es un tema de
de sembrar un arbolito, de consumir menos agua, ¿verdad? Que obviamente es muy importante, pero ese no es el core, ese no es la esencia. Es entender cómo yo no discrimino, por ejemplo, cómo yo incluyo población vulnerable en mi operación, cómo yo le doy las mismas oportunidades a una persona sin ninguna discapacidad o con alguna discapacidad, cómo yo traslado ese aprendizaje que he desarrollado, ese compromiso o ese aporte a la sociedad a generaciones que vienen en crecimiento. Me parece que transforman el concepto y lo aplican bien el concepto humanizar. Sí, es ponerle cara. Es ponerle cara. Y eso transforma porque mucha gente no se atreve ni siquiera a tocar la puerta porque están acostumbrados a un no por una etiqueta. Totalmente de acuerdo. Es lo que decía Diego en temas de la informalidad, por ejemplo. O sea, que tanto nosotros podemos comprometernos con optimizar los procesos y las metodologías para poder dar productos crediticios, tropicalizados, optimizados a la población de la que estamos hablando. Y finalmente, Diego, ¿cuál es el siguiente paso de Wink? Porque han tenido un despegue muy bueno, pero no solo hay que estar, hay que mantenerse. Correcto. Sí, bueno, lo mencioné antes, uno de los temas importantísimos es seguir socializando este neocooperativismo, educando a las personas, a estos jóvenes, de qué es ser parte de una cooperativa, qué es capital social, qué son excedentes, que no sientan, ha sido muy curioso, nosotros como les decía antes, hablamos mucho con los Winkers y vemos cómo ellos a veces hasta algunos sienten que el aporte al capital social lo sienten como una cuota, ¿verdad? Como algo que me quitan, y hay que quitar un poquito ese estigma también, ¿verdad? Es algo que estamos trabajando muy fuerte en hablar con ellos. Y bueno, y lo otro que tenemos alto compromiso es seguir desarrollando productos interesantes, productos nuevos, productos inclusivos para esta población. No tradicionales, ¿verdad? O sea, llegar a tener mucha penetración de productos fintech, ¿verdad? Que realmente le lleguen a esta nueva población que anda buscando cosas diferentes, ¿verdad? Mucho hemos hablado de ver cómo entramos en temas de microcréditos, por ejemplo, temas de hasta monedas alternativas, ¿verdad? Que son cosas que les interesa mucho a esta población. Ayudar mucho también en esta lucha del crédito gota a gota. Nosotros creemos que dentro de la herramienta de microcréditos podemos ayudar muchísimo también, y educar también a la población joven a tener ahorros, ¿verdad? Que es otro de los temas importantísimos que hemos mencionado en esta conversación, de educación financiera. La población tica no está acostumbrada a ahorrar, eso es otro temota, ¿verdad? Muy grande, y desde Wink tenemos varias herramientas en las cuales hemos estado apoyando en esta educación también. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Nesida, también. A usted las gracias, Jonathan. Don Adrián, Copenhague entonces para todos. Así es, Copenhague es para todos. Estamos hablando, no solo hemos logrado construir una cooperativa grande, una cooperativa con un pasado muy exitoso, sino que estamos en este momento trabajando muy fuerte en las bases para que siga siendo la cooperativa tan exitosa, tan sólida como lo ha sido siempre, y como lo dije al inicio, nos sentimos parte del éxito que ha sido el cooperativismo en Costa Rica. Muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, Jonathan, por darnos este espacio. Y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. Recuerde que en unos minutos el programa va a estar siendo ubicado en el canal de YouTube de Red Democrática. Mañana un nuevo tema, no se lo pierdan, porque seguimos explorando las bases del país para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de Costa Rica que sea posible. Hasta mañana.